Bueno, les decía que lo interesante de esta mirada es más que dedicarnos a ver el tema de los hidrógenos y cómo va eso dándose, sí, donde cada hidrógeno constituye una unidad en cuanto a diferentes aspectos, al aspecto masculino, femenino y neutro, ¿no? O positivo, negativo y neutro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es más simbólico y también un poquito morfológico, digamos, más que conceptual en cuanto a los nombres, ¿no? Entonces, no ocuparnos mucho del tema de los hidrógenos, sino más bien desde un punto de vista de cómo va evolucionando los diferentes aspectos, ¿sí? Entonces, tenemos en la columna, en esta columna, encontramos los centros, ¿sí? Los centros de respuesta. Tenemos el centro sexual, eh, vegetativo, sexual, ¿no? El motriz, el emotivo, el intelectual, el emotivo superior y el intelectual superior como sus partes dentro del vegetativo, ¿no? Estamos, o sea, es vegetativo sexual con respecto al motriz, con respecto al emotivo, que esa división no hay en los otros libros, en otros textos, no hay la división del vegetativo en sus partes de los otros centros. Acá sí se lo hace, ¿no? Pero más bien es cómo se va, cómo la diferente va evolucionando, ¿sí? En ese sentido. Sí, Estela. ¿En el libro Autolimitación no está dividido No, acaso? no, 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 no hay. A ver, pongámonos, a ver, esto de aquí no es propiamente, este libro, que es el libro de plata, no es propiamente del siloísmo, es previo al siloísmo. Es una recopilación de diferentes trabajos que estaban haciendo y estudiando. Ya vamos a ver aquí cómo es esto es muy de Gurdjieff, ¿no? Muchos aspectos de aquí son muy de Gurdjieff, con elementos nuevos que introduce, ¿no? Entonces, no, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, hay, por ejemplo, entonces tenemos aquí en lo sexual, mineral orgánico e inorgánico, ¿sí? Los minerales. Entonces aquí vamos viendo cómo va frecuencialmente avanzando evolutivamente desde un punto de vista de frecuencia, ¿no? De esa frecuencia dada por las notas musicales do, re, mi. Entre mi y fa hay un shock, ¿no? Aquí se produce el shock, ¿sí? Porque justamente se da un medio tono. Aquí hay un tono, medio tono, un tono, y también entre sí y do hay otro shock. ¿Sí? El un shock, luego se decía que el un shock es un shock mecánico y el otro es un shock intencionado, ¿sí? Por ahora hablamos de un primer shock y de un segundo shock. Y aquí en este nivel que le da a nivel del intelecto, ¿sí? El primer shock consciente. Y también se da el primer shock, el segundo shock consciente, ¿sí? Entonces aquí se dan todos los procesos desde, desde la materia más básica, la materia orgánica e inorgánica, hacia diferentes situaciones. Ahora, en el esquema también de Gurdjieff se supone que hay un alimento. El alimento siempre sirve, siempre es de un nivel inferior, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí en el motriz hay un cambio en ritmo sexual, ¿no? Lo sólido y lo líquido. Entonces se va dando de esta manera. Aquí tenemos los minerales, aquí tenemos un cambio en ritmo sexual, sólido, líquido. Aquí un cambio en ritmo motriz, gaseoso, ¿sí? Aquí un cambio en ritmo emotivo, el metabolismo motriz, ¿sí? Y eléctrico. Y aquí hay un cambio en ritmo de impulso y metabolismo emotivo, magnético o radiante, alimento del emotivo superior, ¿sí? Y aquí hay un elemento del intelectual superior por cambio en metabolismo mental. Entonces aquí se da en el intelectual superior, se da ya un cambio en la misma química cerebral, ¿sí? Ese es el esquema dado acá. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Bueno, continuamos entonces. Como les decía, este es un esquema muy de Gurdjieff, muy de Gurdjieff.
El agua es el transformador y acumulador de energía solar por excelencia. Las grasas y resinas, etcétera, son acumuladoras de energía aunque después se transformen. ¿Sí? Bueno, sabemos que la grasa es toda la reserva energética que tenemos, ¿no? Hay propiedades magnéticas, nos da el vidrio, los imanes, el ámbar, tiene propiedades magnéticas. Propiedades definitivamente eléctricas, galena, germanio, etcétera, ¿no? Son, digamos, en todos la rama de de los metales. Están las propiedades definitivas, son eléctricas. Y propiedades radiantes, en sentido de radiación, tenemos el pech blenda, que es un mineral de donde se obtiene el uranio, ¿no? El radio. Justamente Marie Curie estudió el pech blenda y de ahí sacó el uranio, ¿no? El radio, ¿no? Justamente de este. Sí, Graciela, El germanio, ¿qué es eso? Eso no lo sé, no lo recuerdo perfecto. es un elemento químico, ¿sí? Es parte de los metales, ¿no? Bien, parte de los petales, está bien. A ver, déjame ver si es metal propiamente, porque aquí está como el germanio, Antonio, el germanio es metal. Bueno, me parece que sí, Bueno, voy a Sí, investigar. es un metal, sí, 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 sí. germanio, radio, estroncio, Ah, claro, 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 están en esa, claro. Bueno, entonces estábamos donde ya me perdí el texto. Ya, minerales radioactivos, ¿no? Ah, estamos acá, ¿dónde estamos? Aquí. Tenemos el Pledge Blenda, que decía que es un mineral de donde se obtiene justamente el uranio y algunos elementos radiactivos, ¿no? Y les decía que Marie Curie es la que estudió mucho esta piedra donde obtuvo eh, todas las propiedades radiactivas, ¿no? Sí, bueno. Todas las energías anteriores nombradas derivan del Sol, ¿sí? Esto es en el esquema justamente de Gurdjieff. Todas las sustancias energéticas cumplen con el paso de acumular, transformar y dar. Entonces se supone que el Sol acumula, si la Tierra transforma y la Luna da. En ese esquema que les decía de Gurdjieff. O sea, la Tierra le da energía a la Luna, ¿no? Y es más, según el esquema de Gurdjieff, la Luna absorbe la energía de los seres humanos, así lo decía. Sí, Estela, No, te iba a preguntar primero por el metal que estabas diciendo, pero ¿es un metal de transición o es metal ¿cuál en la tabla periódica? el germanio? Sí, El que estabas germanio hablando. es un semimetal, ¿sí? Ahorita ya viéndole, ¿sí? Es una Está bien. de Y lo otro, transición, justamente, Estela, es de de tan- transición. ahí está. Ajá. Eh, y además que estabas hablando que la luna absorbe energía, Eso claro, según Gurdjieff, el esquema de pero Gurdjieff, está sí. bien, creo. Obviamente él sabe más que yo. ¿Por qué se ve la luna? Porque refleja la luz del sol, Ajá, es un espejo, así es. eso, funciona como un espejo la luna. Bueno, pero Y la Tierra también refleja la luz del Sol y muchos planetas, todos los planetas también reflejan la luz del Sol. claro, lo Ajá, veríamos como en el espacio. Eh, y otra de las cosas es que si la luna, como decía, nos saca energía también a los a seres vivos de la Tierra, absorbe energía. así lo planteaba justamente Por Gurdjieff. eso es la subida, las mareas, ahí Claro, bueno, vienen el las tema de las mareas es un tema gravitacional que se debe justamente a a la masa del Sol de la que atrae y como hay una fuerza de gravedad entre la Tierra y el Sol, las aguas, la marea es atraída por la masa de la Luna, ¿no? Sí, así es. Bueno,
Materias que tienen otras propiedades, grasas, sebos, resinas, harina, masilla, jabón, etcétera. ¿Sí? Todo eso están relacionados justamente con las grasas, ¿no? O sea, tienen esa capacidad se supone que de guardar energía, ¿no? Inorgánicas acumuladoras, el agua, sobre todo lo acumulador. Acumuladores, transformadores, cobre, hierro, plomo, oro, platino, plata, etcétera. Acumuladores solamente la sal, el carbón, mineral, etcétera. En el mismo grupo que el agua. ¿Sí? Según este esquema, esos elementos son acumuladores de energía y otros son acumuladores que acumulan y transportan, ¿no? O transforman, como el caso de los metales, como el cobre, el hierro, el plomo, el oro, el platino. De ahí todo el tema de los amuletos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Como acumuladores de energía. Transformadores a estas energías se las carga y se las descarga por vía del color y sonido o vibraciones de otro tipo. Transformadores de colores por excelencia, el marfil, los prismas, transformador de luz. En general, los cristales son buenos transformadores de luz y sonido. Acumuladores y transformadores de energía orgánica, cartílagos y tendones. No es lo mismo una cuerda de tripa que una de nylon. La primera acumula energía en forma distinta a la segunda, al ser citada desde afuera. El sonido será diferente en cada una, aunque ambas sean del mismo espesor. ¿Sí? Como les, les comento, estos temas son de estudio previos, ¿no? Como ciertos elementos que pueden acumular energía y otros que puedan transformar y transferir energía, ¿no? ¿Sí? Tal vez por las propiedades eléctricas es que los metales son buenos que transmiten energía, ¿no? Aunque también sirven como acumulador. Pero si vamos por ese lado, tal vez los semimetales sean los mejores acumuladores de energía y de transmisión, ¿no? Porque justamente tienen las dos propiedades de acumular y de trasladar. Por eso en los circuitos eléctricos se utilizan los semimetales, algunos semimetales para acumular energía, como los condensadores. ¿Sí? ¿Sí, Estela? Y también el mejor transmisor de energía es el oro. Por eso lo usan en la tecnología. En realidad, mejor que el oro sería el cobre. En la energía, en la tecnología se usa en ciertos circuitos muy sensibles por el tema de corrosión, porque Ah, el oro no se corroe. Pero ah, es mejor la plata, es más. El mejor conductor de todos es la plata. Luego de la plata, el cobre. Y luego del cobre, el oro, como el conductor de energía, ¿no? Pero el mejores caso, conductores. pero el caso del oro se utiliza justamente porque no se oxida, ¿no? En cambio, el Ah, cobre se oxida, la plata también se oxida, entonces es mejor en ciertos circuitos muy delicados usar el oro, ¿sí? mira, no sabía eso. Pero la plata Porque es mejor conductora de la electricidad que el oro y que el cobre, la mi plata. marido era técnico electrónico y hacía Claro, ahora soldaduras. todos los cables que tenemos en las casas, esos son de cobre, porque de los económicos es el mejor conductor, ¿no? Ujú. Bueno, estábamos en acá. Un elemento, la grasa, por ejemplo, también va a contribuir a un proceso de acumulador energético para luego dirigirse al sistema chupador de energía, que en todos los casos será la luna. Lo que les decía, ¿no? ¿Sí? Que la luna se supone en el esquema de Gurdjieff, este es el que absorbe la energía, ¿no? El negro hacía un poco en una de las charlas, hacía un poco de burla con relación a este tema, ¿no? En una de las charlas de meditación trascendental.
con relación al tema este, ¿no? Sí, Antonio, pero no una burla, pero sí un cierto sarcasmo, una cierta ironía, ¿no? Sí, No, iba a comentar que esto que es muy divertido. Es como intentar explicar la teoría de cuerdas con conceptos medievales. así es, así Es es. muy lindo, muy Pero, poético. pero hay que entenderlo también desde un punto de vista, por un lado, simbólico, también ubicarnos en la época, en una época donde surgen muchos elementos, donde empieza a haber con mucha fuerza también todo el tema esotérico, ¿no? Entonces, muy esotérico también esto. Pero también hay elementos interesantes que podrían tener alguna relación, o sea, es como para prestar atención, si uno tiene, si necesita cierta apertura, no poder negar que todo sea así, ¿no? O sea, la función que cumplen los amuletos de una u otra forma funcionan. Claro que funcionan también por la fe que tiene la gente, la cara que le pone la gente a ese hecho, ¿no? Pero de algún modo tiene su validez. Yo recuerdo una situación que me pasó hace muchos años, pero fue muy simpática que les comento para que... Me acuerdo que yo tenía un centro de estudios donde daba clases y yo vivía dando clases y hacíamos talleres y cosas ahí y tenía que pagar el arriendo y ya le debía al dueño del local muchos meses de arriendo. Sí, le decía como unos 4 meses y él, es más, me dijo, primero me pidió quedó de prenda mi computador, si no tenía para pagar el arriendo, y me dijo que si no le pagaba ese mes, que, que le desocupe, ¿no? Entonces me acuerdo, el arriendo era de $400 y yo tenía $40 y tenía que pagar ese día. Entonces llegó un, un pakistaní, llegó con unos tres elefantitos hechos de madera, así, muy artesanales, ¿no? A venderme. Y los tres elefantitos costaban $40, que era todo lo que tenía para el arriendo. Yo no sé por qué, yo no soy muy crédulo, soy bastante escéptico, pero yo no sé por qué me convenció y le compré. Y me dijo que le ponga los tres elefantitos con la trompa hacia la puerta para que vea entrar el dinero y no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo hice todo un ritual ahí, ¿no? Con los elefantes apuntando a la puerta. Resulta que curiosamente en ese día llegaron tres chicos eh, que me pidieron clases particulares y me pagaron por paquetes era de $140 cada uno. Me pagaron y era 420, o sea, lograba pagar el arriendo y quedarme con $20. Entonces, pero así fue una cosa aparentemente así como mágica, ¿no? Entonces, luego llegó, me acuerdo que en el mismo edificio había un pakistaní y había un, un hindú, uno de la India, ¿no? Bueno, y él entró y vio y me dice, pero has puesto los elefantes al revés, porque hay que poner que entran los elefantes para que entren. Entonces, lo que yo les digo es que me dijo, así más bien van a hacer que salga el dinero. Pero en realidad me entró. Y yo creo que tuvo mucho que ver mi convicción, ¿no? Bueno, igual, ahí igual entró y salió, porque tuviste que Entró pagarle y a... salió. Ah, Sí, claro. sí, entró y salió. Entró y salió, sí, verdad, de verdad. Vos No, sabés, pero me quedé con vos, $20 y los tres gatitos. vos sabés que a mí me pasó algo parecido hace muchísimos años. Me regalaron, pero eran de un material que parecía de hueso y eran unos elefantitos que estaban dentro de la panza de la elefanta. Todo era Ah, muy sí. chiquitito. Y bueno, y también de un hindú. Bueno, pakistaní no, un hindú. Entonces me lo trajo y me dijo, cuando tengas el resultado, te voy a cobrar. Ahora no. Bueno, entonces hice
y me compré una pequeña propiedad en poco tiempo. Por supuesto que le pagué. Pero fue tremendo, o sea, yo no podía creer. Lo había hecho y medio que no lo podía creer. Después no vi más ni los elefantitos, ni al hindú. Hay que hacerlo permanente, gente. Claro, pero Queremos la también es fórmula, la energía que uno le pone, ¿no? queremos la fórmula. Era así como dijo Marcelo, ¿no? Eran esos elefantitos y que vos tenías que primero tener la certeza de que eso iba a suceder, ¿no? Y ponerle onda. Y recuerdo que eran tres también y eran muy diminutos, ahora cuando busco, pero eran muy chiquititos, era como la mitad del dedo meñique, de la punta del dedo meñique, era muy Ah, pequeño. Creo que eran de hueso, un o material de parecido al marfil. hueso. Para mí eran de marfil, pero bueno, por el costo que después me dijo que valían, que no me acuerdo, pero sé que era alto, serían de marfil, que no me molestó para nada pagarlo, por supuesto, pero, pero sí, mira, me hiciste acordar, hace muchos años que me pasó esto, Sí, en los 80 y algo. así es. Sí, Estela. ¿Castela o estoy yo? Ah, bueno, a ver, Graciela. A mí me pasó al Ah, revés está con los enseñando que, elefantitos. bueno, Los sí, perdí. sí, Graciela. Que yo Oh, perdí los elefantitos ah, cuando tenía, y bueno, evidentemente se perdieron. Estela está mostrando el elefante, mira. A sí, ver. sí. No se te escucha, Estela. Mirá qué lindo. Hola, ¿me Ahí, escuchan ahora? ahora sí. Sí, Ya le estaba mostrando el elefante. Ah, sí, 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 sí. ¿Ves? mirá qué Tiene una lindo. cola y también en la trompa. Acá se usa para poner el dinero. O sea, el dinero tiene así. Y si no, si le pones acá, el dinero se va, ¿no? Ajá, Para que no haya deuda. Y este elefante lo heredé porque era de mi papá. Es bueno, no me acuerdo cómo se llama el material. Esto se lo regaló la madrina de bautismo de mi papá. Se lo regaló a mi papá cuando cumplió un año. Y antes tenía el billete acá, ahora no lo tiene. Bueno, les quiero mostrar eso, porque hay mucha gente que tiene la mística esta, que no son hindú. El hinduismo es una religión. O sea, Claro, los de indios, la en India. la Ajá. India, Sí, sí, sí. el hinduismo es una religión. Eh, y en la India hay muchas religiones, Así es, muchísimas. así es. Sí, Son así indios, es. Ajá, ¿no? sí. Esas hay que tenerlo en cuenta, porque a mí me pasó el otro día, hace poco, Claro, en la me, India hay hindúes, hay musulmanes, son los grupos más grandes, ¿no? Y hay otras religiones. Hay budistas, menos cantidad. Hay cristianos también en la India, así es. Sí. pero el otro día me encuentro con un indio en el subte y le digo hindú. Y se ofendió un poco el tipo. Claro, es que los musulmanes se pelean con los... Claro, claro, claro. Sí, Graciela. Yo quería decir que yo perdí, como comenté hace un ratito, Ah, yo ya, ya, perdí el elefantito. ya, 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 ya. Sí, Creo Antonio. que Te iba a comentar que nosotros no trabajamos con elefantitos, pero algo muy similar, porque tenemos los aforismos, que son también muy prácticos a la hora de trabajar. Así es. Así Y el es la mecanismo es el carga que mismo. uno le pone en realidad. Esa carga que uno le pone, ¿no? Eh, eh, si uno le pone carga al asunto, si uno le pone, eso es lo que funciona. Lo otro, ¿sí? O sea, claro, claro, funciona cuando, con la carga que uno le pone, ¿no? La energía que uno le pone. claro, sí, sí, es Así es. verdad esto. Sí. Yo, por ejemplo, tengo eh, los leones, estos leones que están en el barrio chino, son los leones chinos en mi casa. A ver si llega a ver.
No, no se llega a ver. No, no se ve. Ahí está. Ahí está. Ah, Claro. esa es la El- fuerza. no sé, pero bueno, un día me lo dieron. Claro, eso, los No, leones generalmente están asociados con la cuestión de la fuerza. no sé eh, quién le habrá puesto un billete, porque yo no se lo puse. Aquí entre medio. quieren cargar de. Claro, así es. Y bueno, dice que hay que tenerlo en la puerta, o sea, yo lo tengo en la puerta. No sé si está bien o mal, lo puse Claro, ahí. le ponen el león y No eso me esa es repito. una cosa muy. Se le pone en la puerta como protectores, ¿no? Ah, claro. Sí. Nunca supe bien para qué es, pero bueno, lo recibo. Eso es la simbología. Han visto también en los castillos, les ponían también en las entradas, o bien dos leones, sí, como protectores. Es una simbología de varios pueblos, ¿no? De fuerza y de protección. Bueno, Ah, perfecto, mirá qué bueno. O sea que me viene bien entonces, tener leones de protección. eso. Pero darle la carga, es importante esa parte, ¿no? Sí, la ¿Cómo? carga que uno le da, o sea, eh, que lo hagas, es simbólico, es un tema simbólico, ¿sí? Entonces, la carga que tú le pones, le vas dando carga a ese tema y ese tema te va dando protección, te sientes protegida, pero es la energía que uno va, lo que decía Antonio acerca de los aforismos, ¿no? No sé, qué Sí, bueno, no sabía eso. Yo lo sí, puse sí, ahí, el macho y la hembra, y ya está, no sé. claro, Ahí, claro, digo, bueno. Y ese muñequito que sí, está con la mano todo el tiempo, no sé si es chino, qué caramba es, todo el mundo lo tiene y hay un Ah, mueve gato, la manito. ese es sí, es verdad. el gato es chino, El gato chino hay ese. otro que es latino, no sé, he visto uno con bigote así, sí, Estela, Y ese gato chino que dicen ustedes, ¿para qué es? se supone que es para traer, igual traer plata y eso, La buena energía. la buena energía. Es una Sí. llamada, como una llamada a que entre lo mejor. Los negocios suelen tener eso. Yo lo he visto mucho, sí, en los Sí, sí, negocios. sí. Estela, ¿estás con el micrófono cerrado? No sé. ¿Quieres hablar o qué? Sí, disculpen que como estoy con el celular, ando. Sí, sí, Que le quiero decir que me parece que los seres humanos, hoy otra vez se me fue, no importa. los seres humanos necesitamos una imagen y ahí le ponemos la carga. Claro, así es, efectivamente. Tomar este vaso, ¿no? Mira, que es de Racing. Yo creo en Racing, que va a salir campeón. Y me compró porque traje la copa. Es la copa este vaso. Ay, va a salir campeón, va a salir campeón. Y por ahí pasa, por Así ahí no es, pasa. Es la carga que yo le pongo a este elemento que el negro saca el elemento externo y pone los aforismos, como decía Antonio. Dice, los pensamientos con fe y repetitivos traen acciones positivas. así es, Eso está en el libro de la comunidad, pero no lo tengo por acá. así Todo es, lo eso, tengo a mano. sí, sí, Esos son los aforismos. así es. Eso que nada más. Los pensamientos producen y atraen acciones. Los pensamientos repetidos producen y atraen acciones más fuertes. Los pensamientos repetidos con fe producen y atraen el máximo de fuerza en sus acciones, justamente, ¿no? Bueno, entonces, a ver, pero esta pequeña porción de energía no va a ir por sí sola en una forma directa, sino contribuirá en un proceso de conjunto para transformarse y recién será absorbida, ¿sí? Bueno, hay un proceso de transformación de esa energía para luego porque acumula, se transforma y se acumula, ¿no? Sobre reguladores de energía. Existen reguladores de energía que acumulan o regulan la entrega de energía.
Estos son aparatos que no se dan al estado natural. El marfil puede ser un aparato regulador de energía y funciona como por excitación. Un sonido podría excitarlo y provocar su descarga energética, que por sí solo no podría haber descargado nunca. Las diferencias de cargas energéticas no solo van a ser psíquicas, sino físicas y cósmicas, ¿sí? Se refiere a los diferentes planos, ¿no? Hay un plano físico, un plano psíquico y un plano cósmico. La energía que se manifiesta por vías de color y sonido y otras van siempre por shock adicional interno. Esquema hecho en base a la tercera escala, clases hasta el hidrógeno 3072, pero se agrega el hidrógeno 6144 incompleto. Entonces aquí están, ¿sí? Los diferentes hidrógenos. Acuérdense que el hidrógeno más pesado es el más denso, es el menos, que tiene menos vibración. A medida que va ascendiendo, tiene una mayor vibración y tiene una menor densidad, ¿sí? Esto está asociado también con la carga que uno tiene. Cuando uno tiene mucha carga, carga mucho peso. O sea, a medida que uno se va alivianando, va dejando cosas, va soltándose, sí, va siendo más liviano, la frecuencia también va aumentando, ¿no? Entonces, es inversamente, ¿sí? A mayor vibración, menor densidad. Y a mayor densidad, menor vibración. Entonces, tenemos aquí esta escala, ¿sí? Donde están los metales, los minerales, las plantas, ¿sí ve cómo va ascendiendo? Los invertebrados, los vertebrados, el hombre, el planeta, los planetas, los soles, el eterno inmutable, lo absoluto. ¿Sí, Antonio? Se me está ocurriendo que eso lo podríamos asociar con los estados. Cuando es sólido, tiene poca vibración y en la medida en que va pasando de líquido a gaseoso, va aumentando la vibración y va siendo más sutil. Así es, justamente, sí. Igual en esa escala en lo material tenemos el magnetismo, lo eléctrico y la radiación, ¿no? Y niveles vibracionales también, así mismo. ¿Sí? Bueno. Aquí cuando se habla de absoluto se refiere al todo. Hay que tomar en cuenta que todo está interconectado, todo está en estructura, entonces es la totalidad, digamos, acá, ¿no? En esta escala el hombre es H24, se alimenta del hidrógeno 96 y alimenta al H6, ¿sí? Siempre los alimentos son de vibraciones menores, es decir, de mayor densidad. El hombre es H24, se alimenta de H96. ¿Se acuerdan el esquema que vimos hace un rato? H96 corresponde a estos elementos en cuanto, pero por acá había uno de los alimentos. ¿Dónde estaba ese cuadro? Estaba por acá arriba. Sí, aquí está este de los alimentos. Bueno, este H24 es el nivel al cual el hombre ha alcanzado en su máximo nivel, ¿no? Acuérdense que la conciencia, en lo que vimos en el esquema anterior, la conciencia, el primer shock consciente se da en el 48. Este es más sutil, es el 24, está en un nivel más alto, ¿no? ¿Sí? Aquí se da el primer shock, donde justamente surge el hombre, ¿no? Bueno, se alimenta de H96 y alimenta el H6. En el diagrama de los alimentos, el hombre se nutre de H768. Cada hombre está compuesto de carbono, oxígeno, nitrógeno. El hidrógeno 3072, último en la tercera escala, está compuesto de carbono 512 o 1534, hidrógeno 1024. El nitrógeno se convierte en oxígeno. Nitrógeno para ella, por tanto, mediante la condensación resulta hidrógeno 6144, que no pasa a otra cosa. Es un hidrógeno muerto. Es el hidrógeno más bajo, ¿no? El 6144.
Sí, Estela. Es muy químico esto. Sí, pero no tiene nada que ver con la química, ¿sí? ¿Bien? Simplemente es la denominación que se da. En realidad no tiene que ver con la química. Para entender quienes no estuvieron en las primeras reuniones, Gurdjieff tomó los 4 elementos, tomando en cuenta que en aquella época empezó a surgir en el ámbito científico justamente los 4 elementos y la tabla periódica de Mendeleev. Entonces él tomó los 4 elementos relacionados con la vida, ¿sí? El chon, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, ¿sí? Entonces tomó esos 4 elementos para su esquema. El hidrógeno representa dentro de esto como una unidad, ¿sí? No como un átomo que conocemos, sino como una unidad básica, ¿sí? Pero esa unidad básica está en el nivel más alto, que sería un hidrógeno absoluto, que sería el hidrógeno de todo, digamos, como la totalidad. A su vez dividió en carbono como el elemento positivo, el oxígeno como negativo y el nitrógeno como neutro. Tan El solo eso. hidrógeno, el hidrógeno es lo que más abunda en el espacio, Sí, 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 sí. es lo Pero que el quema el sol. hidrógeno es la combinación en el esquema, estoy hablando del esquema específico de Gurdjieff. No estoy hablando de química, ¿no? El hidrógeno está constituido en ese esquema por el carbono, el hidrógeno y el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. El carbono como un elemento positivo, el oxígeno como negativo y el nitrógeno como neutro. Eso es todo. Por eso digo, no nos perdamos mucho con esto de los hidrógenos. Simplemente indican diferentes vibraciones. La vibración más densa en este esquema es el hidrógeno 6146 y el más liviano es el hidrógeno 6, ¿sí? El hidrógeno 1 ya es la totalidad, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos sobre las octavas. Cada nota musical representa a su vez diferentes frecuencias internas, ¿sí? Y cada una de estas, a su vez, más sutiles, ¿no? Entonces, es un esquema dado así de un do, cada una de ellas en realidad, ¿no? Está constituido por cada una de ellas y cada una de estas, a su vez, por diferentes niveles vibracionales, ¿sí? Entonces, en este esquema tenemos el absoluto, el todo, sería este el todo, y este sería la nada, dada por la nota do, de la frecuencia más alta existente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, viene do, viene re, mi, fa, sol, la, si, do. Aquí, entre mi y fa, que hay un medio tono, se da un shock. Este shock también se produce un desvío. Si se acuerdan que habíamos visto que, por ejemplo, en el caso de la Tierra, tenemos aquí, en este shock aparece la vida, por ejemplo, la vida orgánica, ¿sí? En este shock. Y se desvía también la nota musical interna. Por un lado tenemos una nota musical notas musicales a nivel cósmico y otra a nivel interno. O sea, aquí tiene el do, re, mi, hay un shock y aquí continúa. Fíjese, mi, fa, sol, la, si, do, ¿sí? Donde se da la vida orgánica, con el mi en la octava cósmica. En el esquema de Gurdjieff, la vida sobre la Tierra era alimento de la luna, ¿sí? ¿Sí, Marina? Hola, primero saludo a todos. Hola, hola. Os, Qué gusto. os quería comentar que estoy ahora mirando precisamente el libro de Uspensky, ¿no? Fragmentos de una enseñanza desconocida. Ujú. Y solamente quería leer un par de frases para aclarar un poco más el término hidrógeno. Ajá, dale. Entonces Buenísimo. aquí veo que está escrito. No hay que olvidar que el término hidrógeno tiene un sentido muy amplio. Cada elemento simple es un hidrógeno de cierta densidad y cada combinación de elementos que tiene una función definida, sea en el universo, sea en el organismo humano, es también un hidrógeno. Y más adelante dice,
Los hidrógenos 48, 24, 12 y 6 son materias desconocidas para nuestros químicos y nuestros físicos contemporáneos. Son materias o materiales de nuestra vida psíquica y espiritual en sus diferentes grados. No sé si aporta algo, pero me pareció útil No, leerlo. gracias, Marina, buenísimo. Gracias, sí, justamente, sí, es así como justamente Gurdjieff lo fue estructurando, ¿no? A partir de los hidrógenos más sutiles, como bien lo dices, del 48 en adelante. Se supone que el ser humano ha alcanzado el 40, el 20, en este esquema de acá, el 24, pero en su máximo nivel, ya con la conciencia de sí, digamos. ¿Sí? No como especie, sino que algunos seres humanos han alcanzado el hidrógeno 24, algo así, ¿no? Ya el 2, el 6 son mucho más sutiles, ¿sí? ¿Cómo es que dice el libro de Marina, lo que leyó Marina? Que el 24, el 12 y el 6 están ¿dónde? ¿En qué niveles? No, dice que son materias desconocidas por los químicos y los físicos. Y es que cerré la página ya, ¿no? Ahora es que lo había Porque abierto al decía, azar. Sí, bueno, sí, sí, pero porque está decía ¿Por que qué? se lo podía Porque encontrar es eso en un, mismo. determinado espacio. porque es un libro de 500 páginas que habla todo de eso, Claro. de los hidrógenos y de todo lo que estamos viendo ahora, que lo que estamos viendo está muy, muy, muy resumido. Sí, está. Ahora, yo creo que decía algo así como que era un lugar más sutil, pero Sí. leíste hasta el 6, quedaría el 3 y ahí iba mi pregunta que te iba a hacer, estaba esperando que termines de No, porque comentar. bueno, dice que el 6 es el absoluto. Después vienen todos los mundos, los soles, el sol, los planetas, pero aquí ponía el 6 que podría ser el uno también, como el absoluto, en esta escala. Ah, Claro. ah. Hay Y mi diferencias, pregunta, hay algunas ¿cómo? diferencias con el esquema de Gurdjieff acá. Hay unas pequeñas De diferencias. todas maneras, lo que viene diciendo es que cada función, cada estado, cada acción, cada pensamiento y cada emoción necesitan de una energía, una sustancia bien determinada. Por eso diferencia entre las sustancias, ¿no? Y las llama hidrógeno. Ajá. Claro, claro. Y acá, Marcelo, para vos, ¿sabés qué sería el segundo shock? El primero, la vida orgánica, y el segundo, ¿tenés idea? Acá ya viene es hacia una conciencia objetiva, ¿sí? O sea, se da este shock aquí a nivel, en este esquema, ¿no? Hay otro shock que se daría por acá, que viene en conciencia de sí. Pero cuando hablamos aquí de lo absoluto, que es en otro esquema, a ver, entendamos bien. Por un lado tenemos esta escala que viene con la Tierra, donde aquí en la Tierra se da do, re, mi, fa, sol, la, si. Y aquí se da otro shock en la Tierra, que sería una conciencia, la conciencia de sí podría ser aquí en otro nivel, como la conciencia humana, ¿sí? Y a nivel universal se habla de una conciencia cósmica o de una conciencia objetiva. La conciencia objetiva para Gurdjieff es tener una conciencia universal, una conciencia de lo absoluto, ¿sí? Ok, ok. Entonces, en los shocks, en cada shock puede haber un desvío también, ¿no? O bien el shock avanza en ese proceso ascendente, o bien internamente se produce otra cosa, ¿sí? Como en este caso del desarrollo en la Tierra, se produce un shock El desvío, sí. internamente y se da la vida, El desvío. Y la vida puede ser que orgánica. más adelante haya otro también. Y aquí en la Y puede Tierra se ser da que otro haya, shock acá con la conciencia, ¿sí? claro. Y Y puede otra ser que aún haya a más nivel todavía universal. escalones. Deben haber más escalas. No creo que termine Claro, ahí. claro, hay muchas escalas y cada una de estas notas también tiene sus subescalas.
¿sí? Como Bien, está acá está planteado, ¿no? Bueno, aquí tenemos un esquema que tiene que ver con el eneagrama y cómo se da. Entonces tenemos el do, que sería en el 9, re, mi, aquí hay un semitono, fa, ¿sí? Y aquí hay un shock. Entre mi y fa hay un shock, ¿sí? Fa, sol. Aquí no hay shock, por si acaso, ¿no? Sol, la, si, y aquí se da un nuevo shock. Y este nuevo shock hace que empiece en el 3. Aquí sería do, re, mi, fa, sol, la, si. Y nuevamente otro shock y empieza en el 6. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Sí? Estamos. Les voy a indicar otro esquema para que se entienda eso que acabo de decir, porque tal vez no se entiende sin la veo gráfica. que hiciste un recorrido del mismo color. ¿Cómo, cómo? Ibas haciendo el recorrido siguiendo el mismo color, el rojo. O sea, iría en las notas más bien en la numeración, ¿no? Do, aquí sería do, en el 9 empieza, ¿sí? Ah, Re, mi, fa, sol, la, si. Esa sería la primera octava. En la siguiente octava empezaría no, ya no empieza acá, sino empieza acá, en el 3. Pero ya les voy a indicar un esquema para. en este esquema que estás mostrando, ¿dónde se representa? ¿En cualquier área? O, por ejemplo, si yo quisiera verlo representado en el cuerpo, sería otro con este tema del eneagrama, porque puede ser en la psique, puede ser en el cuerpo, puede ser en el Claro, espíritu. claro, claro. O sea, está representado, digamos, por un proceso interno. El enneagrama nos sirve para estudiar un proceso interno, Claro. ¿sí? Ah, Entonces, en ese proceso interno se trabaja con el enneagrama, donde está dividido en diferentes elementos y cada uno de esos elementos representa diferente vibración, ¿sí? Entonces, el enneagrama permite verlo, digamos, cómo funcionan tanto los shocks que se dan en los puntos 3, 6 y 9, como el tema vibracional, cómo va creciendo la vibración. Deje encontrar, acá está. Ya, creo que en este esquema se entiende mejor lo que le estaba explicando, ¿sí? Tenemos en la primera octava, el do en el 9, tenemos el re, mi, fa, sol, la, si. Esa es la primera octava. La segunda octava empieza en el do, en el 3. Do, re, mi. Da aquí hay un shock. Siempre entre mi y fa hay un shock, que es un semitono, y entre si y do. ¿Sí, Mirna? Pero estoy viendo, perdón, porque las sesiones anteriores no me pude integrar, pero estoy viendo si lo que hablan se refiere a la aplicación de tabla de hidrógenos, porque aquí nos está escribiendo los shocks en cuanto a ese primer shock que hablan, dice que es un shock consciente, pero antes de eso dice que por las notas con este shock de hidrógeno tienen relación, pero además explica cómo influyen en el cuerpo, que creo que es más o menos lo que se está preguntando, porque dice el shock consciente, que es el uno, hay observación, cambia el ritmo emotivo y metabolismo motriz. El segundo shock consciente, se viene a la conciencia de sí emotivo superior, cambia ritmo intelectual y metabolismo emotivo. El shock tercero, consciente también, viene a la conciencia objetiva intelectual superior y cambia el metabolismo mental. Entonces, no sé si eso tenga relación con esto desde esta tabla de aplicación de hidrógeno, porque además está explicando lo de las notas. A ver, aquí está hablando de manera general, no Sí, solamente de los shock conscientes.
En la tabla de hidrógenos, como habíamos visto, en el hidrógeno 48 es donde se da el primer shock consciente, ¿sí? Sí, En este caso está hablando en general, porque no solamente estamos hablando de shocks conscientes, estamos hablando de cualquier tipo de shock, cuando algo pasa de un nivel a otro nivel, de lo que sea. sí, pero mi pregunta es si está relacionado o no con eso. Si está relacionado con... a ver, te decía que esto es en general. Esto que estoy explicando Ya, ahora y que está aquí en el texto, esta parte de aquí, no se refiere específicamente a esa tabla de aplicación de los, sino en general, ¿sí? ya. Sí, gracias. Es en general. Aquí es una nueva es que explica nuevamente sobre algo que ya se dijo antes, pero acá nuevamente lo retoma para tenerlo siempre presente, ¿no? En Sí, realidad esto gracias. ya se dijo antes en el mismo texto. Sí, sí, por eso preguntaba la Pero relación, porque, aquí habla, sí habla de un REC 384, de un 1192. Estos tienen que ver con los hidrógenos, justamente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, entre el Mi y el Fa, entre el 192 y el 96 hay un shock. No necesariamente un shock consciente. En cambio, cuando se da en otro nivel, ya en el 48, entre en el 48 ya se da un shock consciente. Aquí lo está planteando justamente el enagrama como esos dos shocks. Este shock que es mecánico, que no es consciente, digamos, y este es el primer shock consciente. Y este es el segundo shock consciente. ¿Sí? El enagrama en general. Ay, se me fue de largo. Ya, acá estamos. Esto a veces suele sonar bastante confuso porque mezcla un tema de químico con cuestiones que no tienen que ver propiamente con la química, ¿no? Sí. Bueno, pero hay que tomar en cuenta el tema, cómo va avanzando el tema vibracional o secuencial, ¿no? Lo que es interesante es este tema de los shocks, por ejemplo, que se dan aquí, donde en ese shock, que en un primer instante es un shock mecánico y luego es un shock intencionado, eh, van generando cambios en la vida y en todo, ¿no? De manera simbólica. Por ejemplo, es sorprendente cómo surge la conciencia, por ejemplo, cómo podemos estar hablando de esto eh, si partimos solo de materia, ¿no? Es sorprendente, eso es algo que es alucinante realmente, ¿no? Entonces, esta es una interpretación que la hace y muy interesante, muy bien, muy buena. Bueno, entonces tenemos aquí claro, diferentes... pero puedo entender que la conciencia se va creando de acuerdo a esa transformación vibracional que vamos teniendo y vamos siendo menos Exactamente, densos, por así decirlo, exactamente. que Sí, tiene que ver con estos shocks externos que producen ese golpeteo interno y hace que esa vibración. Es como en los estados internos nos dice que solo hay dos caminos, pues, o sea, uno va ligero o uno va denso. Entonces, Exacto. también está en esa elección del camino, ¿no? Algo así lo entiendo yo en esa Sí, transformación de la conciencia así o es, así es. construcción de la conciencia. Así es y justamente, sí. perdona, Marcela, yo personalmente no creo que partimos de la materia, más bien nos densificamos en la materia, pero partimos de otro lugar. Claro, claro, claro. Ah, pero estamos ahorita hablando en el camino ascendente. Acuérdense que este capítulo corresponde a la alquimia, donde se parte de la materia, ¿sí? Todavía no entramos en psíquica ni en cósmica. Este capítulo, esta parte es alquimia. Lo indica el libro, ¿sí? Es alquimia. Donde la alquimia en ese descenso, a ver, digamos, míticamente podríamos haber dicho que todo parte de la mente, ¿no? En ese principio hermético, de que todo es mental, ¿sí? De ahí parte todo. Y hay una densificación de la materia, pero en ese camino que va de la materia, ¿sí? Hacia la vida y hacia la conciencia, es un camino ascendente, es el famoso regreso a casa, es el eterno retorno, ¿no? Eso que se descendió, se formó y ahora estamos en ese camino ascendente, que se encuentra en las diferentes culturas, ¿no?
Es curioso, por ejemplo, en los mayas tenemos que el árbol del mundo se encontraba en los cielos, en la Vía Láctea, ¿sí? Que también es la representación del árbol para ellos, el ceiba, ¿no? El ceiba es, parece que sí, es el ceiba, el árbol, eh, que justamente representa lo mismo, ¿no? Ese ascenso en ese camino interno, ¿sí? Y esta es una explicación del siglo XIX de ese ascenso vibracional, tomado como relación el tema musical de las notas, considerando que Gurdjieff era músico, ¿sí? Y también el tema que en ese momento surge, todo el tema con la tabla de Mendeleev y los 4 elementos básicos de la vida. Entonces tomó todos los elementos para estructurar esta forma, que es bastante interesante, eh, si lo vemos desde el punto de vista simbólico y analógico, ¿no? Entonces, en este camino ascendente, digamos, desde la materia, ¿sí? Desde la densificación de la materia y que surge la vida, y de la tierra, la semilla que nace y crece la planta, desde esa visión, diríamos que parte de la materia, aunque sabemos que míticamente también venimos de las estrellas y vamos hacia ellas. Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo, tu reflexión es bastante acertada y por ahí con unos amigos que estuvimos mirando la doctrina siloísta, pues veíamos que Silo era fenomenólogo y Ujú. precisamente trabaja eso que acabas de decir, o sea, el ser humano primero hace conciencia de su cuerpo y luego empieza a hacer conciencia de sus emociones, luego de sus pensamientos y la última etapa es cuando hace conciencia de su propia conciencia y esos descubrimientos después, por amor o por fraternidad, empieza a compartirlos, que eso es lo que han hecho los grandes maestros, esos descubrimientos. Entonces, visto desde allí, por eso hablan del camino iniciático y del camino del ascenso, ¿no? Y nosotros somos un árbol prácticamente, esa es la alegoría nuestra, pero que las raíces están en el cielo. Eso sería lo que quería aportar ahí, Marcelo. Ah, sí, buenísimo. Y justamente es ahí, hablando de los pueblos de acá en América, de los mayas que consideraban a Orión y el cinturón de Orión eran las 3 piedras del fogón de la creación. Es muy interesante, ¿no? Y que además es parte del árbol, de donde parte el árbol, ¿sí? Entonces, en sus estudios astrológicos, ellos ponen el inicio, no recuerdo en qué año, ¿no? Pero en donde coincide la constelación de Orión en la Vía Láctea, que también está ahí el árbol de la vida, ¿no? Y el origen de todo. Es muy, muy, muy interesante esa visión. Bueno, estamos, ¿no? Continuemos con nuestro... ¿Sí, Sandra? No había visto que habías levantado la mano, discúlpame. No, recién pido la palabra porque me lleva a pensar que toda esta corriente de pensamiento siempre ha tenido como base, ma- ha sido de base material, no trabaja sobre los fenómenos en sí, trabaja del fenómeno proyectado al ser humano desde siempre. Sí, sí. Entonces me lleva a pensar que de ninguna manera estamos hablando en abstracto desde esas vías, sino que lo más constructivo que tiene esta adaptación es podernos transformar desde nosotros mismos hacia afuera. Y si hay variación, desde luego que nosotros ahora estamos aprendiendo a captar esa variación o atender desde nuestro cuerpo, como decía Giovanni, y todo es en base a la materia. Hemos tenido unos buenos sentidos del humor con los maestros que decían, bueno,
todo es mental. Y yo les decía desde el Parque de los Jubilacios, sin base material, nada. Porque todo está, la Bueno, morfológica sí, o tuvo que tomar. energética, está en la base. Sí, tiene que mínimamente contar con tiene que, la condición primaria es la esencia humana y no desde otros reinos. Por eso sí sostengo que no no hay energía que no esté sobre una base material. No hay una morfología que no esté en una base material. De acuerdo, esa mente de algún modo tenía Puede ser. que concretarse en la materia, ¿no? Sí, sí, tiene que Claro, porque si no estaríamos compartir hablando de símbolos, todo claro, etéreo, si no te estaríamos hablando, exacto, si no claro, estaríamos hablando de los símbolos, estudiando los signos, y por aparte, nosotros, o ese alguien o ese algo que observa esos fenómenos de signos, esos fenómenos de símbolos. Y así, había quedado pensando muy claramente en aquello. claro, no estaríamos acá, estaríamos, no sé, por Y ahí. sin vida, y sin vida, y sin vida, y sin vida humana, y ya hablaríamos de lo que no conocemos. Sí, es. Sí, tenemos cuerpo, tenemos materia, y bueno. Bueno, aquí está planteado justamente que la primera octava corresponde a la octava más etérea, ¿no? ¿Sí? Donde están, fíjense, justamente eh, el hidrógeno 12, el 6, ¿sí? Que es lo más etéreo. Que podría hablarse también de lo cósmico, ¿no? Aquí lo cósmico, acá lo psíquico y acá lo material. Se podría hablar, ¿no? Bueno, acá tenemos dos cuadros, el uno de las 3 octavas de radiación entre 4 puntos, ¿no? La luna, la tierra, el sol y lo absoluto, ¿no? La totalidad. Entonces aquí hay un intervalo entre cada una de ellas. Esto de aquí estaría dado este intervalo, este intervalo, este intervalo. Acá habría un intervalo posiblemente que logre conectar con el primer intervalo, no sé. Este esquema está un poco, veamos cómo está en el original, está más o menos igual, pero yo supongo que los intervalos se dan entre cada una de ellas, ¿no? ¿Sí? Tomando en cuenta, acá creo que está, acá no, ¿dónde está? Acá, donde de la luna a la tierra se da un shock, ¿sí? Igual de la tierra al sol se da el segundo shock y del sol al absoluto se da el tercer shock, ¿no? Pondremos una ley como fundamento básico de todo método. Esta es la ley de estructura. En el universo ningún fenómeno se da aislado ni posee movilidad aislada, sino estructural. Hasta el más diminuto corpúsculo tiene relación estructural. Todo es relativo a, está en contacto con todo el universo. ¿Sí? Todo está interrelacionado, todo está interconectado. Nada está aislado. Desde una partícula hasta una galaxia o un cúmulo de galaxias, todo está interconectado y eso es ineludible y tal vez por nuestra forma mental un poco fraccionada, porque en realidad tenemos una conciencia bastante fragmentada, vemos las cosas por separado, ¿sí? Yo veo esta taza sólida, la veo separada del espacio, esa es mi forma mental. Si se dan cuenta, nosotros desde nuestra estructura psicofísica necesito siempre a un objeto y su fondo, ¿sí? Para poder divisarlo. Necesito delimitar la taza, saber dónde termina la taza y empieza lo que no es taza. Pero la realidad no es así. Todo es un conjunto de, de partículas que interactúan entre sí. No vemos esas interacciones.
Nosotros simplemente percibimos las cosas por por un fondo y una forma, ¿sí? Ese fondo y esa forma es la que da estructura a los objetos, es nuestra forma mental, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea así. De hecho, esto es más vacío que materia, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, hay más, las partículas están muy separadas unas de otras. Los electrones y el núcleo tienen una separación impresionante. Un átomo, para que tengamos una idea, si un átomo fuera un estadio, ¿sí? El núcleo del átomo estaría una pequeñita pelotita de ping-pong en el centro del campo. Ese sería el núcleo, donde está concentrada la mayor cantidad de materia del átomo, en un punto, ¿sí? ¿Por qué si es más vacío que materia yo no puedo penetrar la taza? Porque hay campos de atracción, hay fuerzas que interactúan entre ellas que no me permite, y mi mano también tiene fuerzas de interacción que hace que yo pueda percibir de esta manera, ¿sí? Pero todo está interconectado, interrelacionado. De este modo, la interpretación de cualquier fenómeno no podrá hacerse sino mediante una comprensión de estructuras. Todo se mueve así, en conjunto. Todo está unido con todo, pero las estructuras no son rígidas, sino muy por el contrario, se hallan en movimiento continuo. Son flexibles, cambiantes. Las estructuras son estructuras vivas, ¿sí? Que no podemos percibirla como tal. Por eso no podemos entender muchos fenómenos que suceden. Y si vemos esta ley de estructura que lleva a otras leyes, por ejemplo, la ley de concomitancia, solo por la estructura se puede entender las diferentes concomitancias. ¿Cómo es que dos fenómenos suceden a la vez? ¿Sí? ¿Cómo es el ejemplo que por ahí lo dio alguien que decía que tanto, por ejemplo, eh, Wallace por un lado y por otro lado estaba Darwin, desarrollaron el uno neozelandés en Nueva Zelanda, imagínense en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, estaba totalmente separado, y el otro en Inglaterra, totalmente separados, no tenían ningún tipo de contacto. El uno en Nueva Zelanda y el otro en Inglaterra, y cada uno desarrolló por su lado justamente la teoría de la evolución de las especies, curiosamente a la par, en un mismo momento. Sí, esos son fenómenos que no se entienden si no es desde una interconexión de todo el universo, que todo está interconectado y la humanidad está interconectada. ¿Sí? Esto que estamos haciendo ahora, estudiando este libro de plata en este momento, también no es casual, se da por varios intereses que conjugan en un momento determinado. ¿Sí? O la charla es curioso, la charla que se dio sobre el último fin de la escuela, que recuerdo que eh, ha surgido de varios lugares, ¿no? Por ahí me acuerdo que la Vicky hablamos un poco sobre el tema, por ahí, por otro lado, Marina también me comentó, y bueno, confluyó todo en esa charla. Entonces, es curioso cómo se dan los fenómenos, ¿no? O esto de las cartas también se puede decir. Y si vemos en nuestra vida hay muchas concomitancias, muchísimas, y se dan todo el tiempo si uno presta más atención, porque todo está interconectado, todo está interrelacionado. Es verdad, Marcelo, que yo estoy asombrada de estar hoy aquí con vosotros. Es que no me lo puedo creer. Así es. Pero las estructuras no son rígidas, sino muy por el contrario, se hallan en movimiento continuo. También en el interior de una estructura, sus componentes se hallan en movimiento. Esta estructura, si queremos imaginarla, la podemos imaginar tal vez como un cardumen, ¿sí? Un cardumen de peces, ¿sí? Tienen si ustedes se fijan en el cardumen, es como que tuviera vida propia, como que tuviera una vida, de hecho tiene vida propia, pero, o sea, viéndole como más, es como que fuera un ser vivo, un solo ser vivo, ¿sí? Pero en realidad ese ser vivo que tiene un nivel también de conciencia, ¿sí?
que tiene un nivel, sí, está formado por diferentes peces pequeños que individualmente no tienen conciencia de todo lo que sucede. Cada uno va cumpliendo su función, pero en conjunto funcionan como un solo cuerpo. Sí, no sé si han visto cuando vienen, por ejemplo, viene un tiburón a querer comer un cardumen, se abren, se cierran, pero es como una coordinación, es una danza coreográfica, pero sin un coreógrafo. Son, Hay sincronización en ellos, ¿no? claro, es impresionante, es como que todos, como cuando uno hace cuando bailan hacen una coreografía, claro, hay un Claro. coreógrafo que organiza todo, ¿no? Pero en este caso no hay eso. A- O hay una conciencia de conjunto, algún tipo de conciencia de cuerpo, como el cerebro también. El cerebro, cada neurona no tiene conciencia en sí, pero en sí forman una estructura eh, que cada parte cumple su función, o una hormiguita en un hormiguero. Si ustedes cogen una hormiguita y la aíslan, ¿sí? Van a ver que la hormiguita no sabe, está perdida, comienza a moverse sin ninguna dirección, ¿sí? Porque lo que le da a la hormiga su trabajo es el hormiguero, o una colmena, la colmena a cada una de las abejas. Y yo creo que todo, aún la humanidad, sin saberlo, está también interconectada, y en algún momento hay alguna intuición que da como grupo lo que hace que hayamos salido del África, por ejemplo, y poblemos la Tierra. Porque hay algo que hay en el interior de cada uno que no lo sabe no lo tenemos muy claro, que es parte de una conciencia mayor, y eso nos va moviendo, ¿no? Bueno, si usted da unas Entonces, características, ¿sí, Giovanni? alguno me puede decir, sí, yo estaba mirando el ejemplo también de los arrendajos, ¿no? Que forman sincronía en el aire, ¿no? Los pájaros. Ah, sí, también, claro, las bandadas es lo mismo, ¿no? Sí, sí, interesante. Exactamente, sí, exactamente. ¿Cómo vuelan Eso en un sería. orden Me parece determinado? que por ahí hay un escrito donde Mario dice que una vez los vio y le preguntaron algo sobre eso y él dirá, ¿cómo harán, no? ¿Cómo será? ¿Cómo harán para sincronizarse? Porque pues parece que a nosotros nos cuesta un poco más para lograrlo, ¿no? Claro, claro, claro. Es como que nosotros tenemos un poquito más de interferencias, ¿no? ¿Cómo andan, amigos? Estaba viendo esto como una sinapsis, ¿no? Sinapsis de campo, una sinapsis de campos electromagnéticos, esa conexión que hay de campo a campo cuando vuelan esos pájaros en esas formaciones increíbles. Claro, exactamente, exactamente. Sí, en un Y todo cierto es como orden. que se da en toda la humanidad, como ese estudio que, de la raíz de los árboles, ¿no? Que están todos interconectados. Así es, así es. ¿No? Y nosotros también estamos, pero bien lo dices, Amelia, que producimos interferencia, interferimos con esa conexión. Claro, Sí, pero al mismo tiempo hay una frecuencia de campo que acaba atrayendo, ¿no? Por una cuestión así de, es, así es, acaba atrayendo. Entonces es cuando se arman los grupos y estas cosas, así es, ¿no? justamente, Pero ¿no? más abajo, o sea, un poco más denso y un poco más agudo, también hay conexiones de las diferentes frecuencias, ¿no? Así es, exactamente, Ahí. exactamente. Sí, buenísimo, sí, así es. Si observamos las características de este movimiento, veremos que es triádico. Se trata de galaxias o átomos. La ley del 3 nos indica el orden interno de una estructura y su movimiento. Entonces, esta ley de 3 es la ley en lo interno dentro de este esquema, ¿no? Donde tenemos los tres elementos. Un elemento que es positivo, uno negativo y uno neutro. En otra oportunidad, al referirnos a esta ley, hablamos de complementación, diferenciación y síntesis. Luego de carbono, oxígeno, aquí faltaría la O de oxígeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Hegel
la refiere como tesis, antítesis y síntesis. ¿Sí? Lo interesante de esta visión de complementación, diferenciación y síntesis, a diferencia de la de Hegel, que es tesis, antítesis, síntesis, es que esta es una visión, esta de tesis y síntesis es una visión bastante lineal, ¿no? Hay una tesis, luego se produce una antítesis y luego la síntesis. En cambio acá, en esta complementación, hay diferentes elementos que están diferenciados, se complementan y se sintetizan. Aquí el orden está un poco mal, ¿no? Es diferenciación, complementación y síntesis. ¿Sí? Esos elementos con esa diferenciación llegan a complementarse y se sintetiza. No de modo lineal, sino también se dan en esa estructura, ¿sí? No viene de un antes a un después, también viene del de al lado, ¿sí? Entonces, bueno. Otro aspecto para comprender más una estructura es tomar distancia de ella, ver en perspectiva. Ningún elemento puede comprender la estructura en que se haya inmerso, ¿sí? Como les decía, por ejemplo, una hormiguita como tal no tiene conciencia de lo que pasa en su hormiguero. La hormiguita cumple con su trabajo, ¿sí? Igual en una fábrica, alguien cumple con su trabajo de pegarle botones. Es lo que hace, no sabe todo lo que está haciendo el jefe de la empresa, ¿no? Bueno, otro aspecto para comprender más es tomar distancia de ella, ver en perspectiva. Ningún elemento puede comprender la estructura en que se haya inmerso, puesto que en el interior se está sometido a las influencias de la estructura y a las que sobre esta pesan, ¿no? Entonces, claro, no puede ver todo el conjunto, solo ve lo que directamente sobre ella le afecta, ¿no? Ningún elemento comprenderá cabalmente la estructura por lo explicado, ni el lugar que ocupa por encontrarse en movimiento impuesto por sistemas mayores, salvo que se tome en perspectiva, trate de salir, tomar distancia, ¿sí? De ahí que las diferentes miradas, ¿sí? Una mirada compositiva, donde ven los elementos que lo componen, aquel que está en su sitio solo puede ver los elementos que intervienen sobre él, sobre los elementos compositivos. Una mirada un poquito más alta ve las relaciones y la mirada del astronauta vería el proceso, ¿sí? Entonces, el negro siempre nos invitó a tener una mirada procesal de los acontecimientos, ¿sí? Y para tener una mirada del proceso y de los acontecimientos debemos tener las tres miradas. Tenemos que ver cómo están los elementos que lo componen, cómo está relacionado y cuál es la dinámica, esa dinámica en proceso. Y para eso tomamos distancia. Decimos que las estructuras se hallan en constante movimiento y qué tal es triádico. Decimos que hay interrelación de estructuras y distintos niveles. Una estructura puede ser un elemento de una mayor estableciendo una dirección descendente. Resulta en cuanto a los fenómenos azarosos que serán tales según el nivel que se trate, o sea, para una estructura que sufre una modificación merced a la intervención del sistema de azar. A ver, lo que a nosotros nos acontece, que consideramos azaroso, ¿sí? Que es el azar, que resulta ser accidental. Es accidental porque no somos nosotros quienes influimos sobre el fenómeno, sino más bien es la misma estructura y el plano mayor que interviene y que por eso se dan los accidentes, ¿sí? Entonces, la mirada de nuestra situación puntual no nos permite ver lo que está sucediendo en otro plano, en el sistema mayor. Entonces, por eso es azaroso, por eso es accidental. Pero otro ubicado a un nivel superior es mecánico. Además, lo azaroso para la estructura inferior no es más que influencias deterministas de otro sistema mayor. Ejemplo, el dar un pisotón a una hormiga es intencional para un hombre, para el hombre del sistema mayor, y azaroso para la hormiga, sistema menor. Sí, claro, la hormiguita está ahí, alguien le pisó, pero el que le pisó supo
por el pie, ¿no? Esto nos introduce a la materia de diferenciar niveles, distinción fundamental a realizar para estudiar los elementos y su ubicación. Para el estudio de una estructura es necesario tener en cuenta el ámbito de estudio, el nivel de los elementos que la integran. La mezcla de niveles lleva a confusión total. Entonces hay diferentes niveles. Aquí, por ejemplo, en este gráfico, tenemos un primer nivel, que sería la totalidad, y un segundo nivel, estos elementos que están dentro del primer nivel, ¿sí? Considerando una habitación como sistema, con otros sistemas equivalentes, forman una estructura mayor que engloba la casa. En el universo está todo organizado por ese cosmos, desde el átomo a la galaxia, ¿sí? Entonces todo está interconectado, interrelacionado, desde un átomo, ¿sí?, a una molécula, ¿sí? De una molécula, en el caso de la vida, podría ser a una célula, de una célula a un tejido, de un tejido a un órgano, de un órgano a un sistema, de un sistema al ser humano, del ser humano al planeta, del planeta al sistema solar, del sistema solar a la galaxia y de la galaxia al cúmulo estelar. ¿Sí? Hemos partido desde un átomo. Podemos ir más allá, desde una partícula. ¿Sí? Bueno. Entonces pero todo está interconectado, todo está interrelacionado. Entonces cada átomo está relacionado con otros átomos. Cada ser humano, siendo individualmente, está interrelacionado con otros seres humanos. Y nuestra estructura mental es la que hace que dividamos las cosas, que tengamos una mirada fragmental de la cosa, ¿no? Vemos fragmentos, no vemos la realidad. Vemos lo que nuestra conciencia nos permite organizar y ordenar, de acuerdo a nuestros sentidos, de acuerdo a la información que tengo, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra forma mental. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos una escala, la escala de creación. Aquí tenemos un satélite lunar, la Luna, la Tierra, los planetas, el Sol, la Vía Láctea, mundos estelares, aquí están, y el absoluto, ¿no? Aquí sería como las galaxias, ¿no? O sea, son diferentes galaxias, cúmulos estelares se denominan, o cúmulos intergalácticos, ¿no? Cúmulos de galaxias. Y lo absoluto, la totalidad. Otro problema importante es la escala de aplicación a la ley de estructura. Consideramos un carbono, un oxígeno y un nitrógeno como componentes de un sistema y relacionados entre sí en conjunto formando un sistema mayor que denominamos hidrógeno. Por ejemplo, hablar de generación y civilización es hablar de escalas diferentes, ¿sí? O sea, una escala es la generación y otra escala es la civilización. Son dos escalas diferentes que no... un ámbito se conecta siempre con su inmediato superior e inferior. Tierra se conecta con todos los planetas como superior y con la Luna como inferior, ¿sí? Creo que ahí quedemos antes de entrar al método propiamente, ¿no? ¿Sí, Mirna? Marcelo, según lo que estamos leyendo, puedo entender que de la ley de tres nace la ley de estructura, o de ahí se deriva, o son complementarios, o cómo es. A ver, si se vería como, la ley de estructura es como la más amplia, ¿no? De la ley de Sí, estructura podríamos derivar la ley de tres, que ya corresponde a cada uno de los diferentes individuos o elementos que forman esa ley de estructura, ¿no? ya entonces es ley de estructura y de la ley de estructura se deriva o continúa la ley de tres, que es donde ya Ajá, vemos la complementación, diferenciación, síntesis o claro, que es un diferenciación, método. complementación. Ajá, Claro, entonces primero el de estructura y de la estructura ajá, es que no sé cómo decirlo, si se adhiere, más bien se adhiere la ley de tres, ¿no? claro, porque está Ya. dentro de la ley de estructura. Sí, Sí. sí, sí. Este es en el esquema justamente de Gurdjieff.
para Gurdjieff había la ley de estructura, la ley de octavas, ¿sí? Y la ley de tres. Ese es el esquema básico de Gurdjieff, ¿sí? Luego, Silo habla de la ley de estructura, la ley de complementación, diferenciación, la ley de concomitancia, la ley de ciclo y la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo, ¿no? Sí. Marcelo, yo quiero hacerte un aporte allí para el que quiera y le sirva. Estos temas también se trabajan y se están trabajando actualmente dentro de las matemáticas vorticiales y con eso se están creando ya inclusive bobinas, aparatos, etcétera. Así es, sí, sí. Entonces, este tema no es tan único de Gurdjieff y de campos místicos, sino que la ciencia también los viene empleando desde hace tiempos en Claro, diferentes campos de investigación. sí, sí, sí. Justamente en todas las teorías de campo se ve el tema de lo estructural, ¿no? De la estructura como tal. Eh, pero estas leyes son anteriores a lo planteado en la ciencia, ¿no? Dentro de la ciencia ha sido más bien a finales del siglo pasado y este siglo que empezó a verse como tal, ¿no? El tema del campo, de las teorías de campo, ¿no? Así es, justamente, Giovanni. Eso es lo curioso, como de lo místico que a veces eh, ha sido desdeñado por la ciencia, actualmente se ha ido retomando. Lo mismo sucede antiguamente con las leyes de Newton. La ley de acción y reacción es anterior, es un principio hermético, ¿sí? Y quien lo planteó en la ciencia fue Newton. Así es, Y si lo que tenemos también muy claro es la psicología. La así es. psicología pasó de un ambiente al otro. Claro, y fíjate que de la ley de estructura se podría entender mucho más la física cuántica también, ¿no? Porque la física cuántica está íntimamente relacionada con esta estructura, con esta forma de ver estructural, Claro, ¿sí? claro, claro. ¿Cómo es que existe entrelazamiento cuántico, ¿no? De dos partículas que están entrelazadas. ¿Sí? Que de una u otra forma ese entrelazamiento explicaría cómo funcionan lo que les decía, los cardúmenes, eso, la hormiga dentro de un hormiguero, ¿sí? Porque aisladamente no tienen conciencia. O muchas veces las acciones que realizamos los seres humanos, ¿sí? En nuestro camino hacia la conciencia también. Es curioso cómo se da. No hay conciencia de ello, pero lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Hay acciones que hacemos, hay cosas que hacemos sin saber por qué y luego encontramos la razón de por qué se lo hizo. No sé si hablo Yo no en... diría, claro, yo no lo definiría como que no tienen conciencia, tanto hormigas como abejas, sino que tal vez no tienen la conciencia que nosotros entendemos, o no entendemos cuál es la unión que hay allí, ¿no? Y por ahí sí es conciencia, Marcelo, pero no es la Pero, conciencia claro, o sea, entendida me como refiero nosotros. a ver, me refiero a algo que hablar de conciencia es cuando uno tiene un conocimiento pleno, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que hace qué es lo que hace que tengan ciertos comportamientos? Como tal, los individuos no tenemos conciencia de ello, por ejemplo, ¿sí? Pero sin embargo, lo vamos haciendo. ¿Cómo es que los seres humanos, por qué salimos del África? ¿Por qué en situaciones que estábamos cómodos salimos de esa comodidad a buscar situaciones que nos produzcan incomodidad, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace Ustedes salieron del indagar? África ¿Qué porque es lo que nosotros nos los hace... estamos esperando. ¿Cómo? ¿Qué decías, Giovanni? Era una broma, Marcelo. Ah, bueno. Era una broma. Que ustedes salieron del África porque nosotros lo estamos esperando en Indoamérica. Bueno, bueno, pero me refiero a que, ¿qué es lo que hace al ser humano superar ciertos límites o hacer cosas que son hasta cierto punto que no tienen explicación, pero que en el tiempo vamos viendo que tienen una razón de ser, ¿sí? No sé si me explico lo que estoy queriendo decir, que hay algo más de lo cual no tenemos conciencia y sin embargo nos vamos dirigiendo. Es lo mismo que va pasando
con muchas especies que a lo mejor no tienen conciencia. No sé, no estoy en la cabeza de una hormiga, pero a una hormiga le sacas de un hormiguero y la hormiga no tiene, no sabe qué hacer. Se mueve para un lado, se mueve para otro, se mueve para el otro y está como, porque ha perdido su conexión con la colmena y con el hormiguero. Lo mismo le pasa a una abejita, lo mismo le pasa a cualquier bicho, ¿no? Sí, Los pulpos, Marcelo, los pulpos son un fenómeno extraordinario. claro, claro, la vida en general, ¿no? Entonces a eso me refiero con como sin conciencia, como en el caso nuestro, ¿no? Que pueden haber acciones que hacemos sin darnos cuenta, sin tener conciencia y tiene su lógica en el futuro, ¿no? Pero Entonces, entonces, Marcelo, podemos entender esa conciencia de acuerdo a los niveles de vibración. Nosotros tenemos una conciencia y vibramos en un nivel y ese sistema menor, por no llamarlo inferior, tiene su propio nivel de conciencia y sistema de vibración. así es, sí, en este esquema, sí, así es, efectivamente. Sí, Antonio. Sí, iba a apuntar que en el caso de los insectos, la conciencia que existe es una conciencia química, funciona por sustancias químicas. Si tú a una hormiga, incluso dentro del hormiguero, le cambias la sustancia química que le hace comportarse así, su comportamiento es muy distinto. Incluso pueden devorarla al resto de las hormigas. Claro, pero la sustancia química es la comunicación que utilizan. Hay que ver cómo se produce y por qué, o sea, es verdad eso, pero nosotros utilizamos otro tipo de comunicación. Eso quizás sea el plan, quien lo organiza. Sí, así es. Sí, sí, sí. Hay diferentes situaciones, ¿no? Pero hay una comunicación que es curiosa, que se da, que no es una comunicación, digamos, que se traslada linealmente de una a otra, ¿no? Hay a ver, ¿cómo funciona? Por ejemplo, las neuronas también están interconectadas, todas las neuronas unas con otras, y se comunican por impulsos eléctricos, ¿no? ¿Sí? Pero sin embargo, pero esa comunicación se da de modo simultáneo, es lo más curioso, ¿no? Entonces, ¿cómo se da eso? Porque no es una transmisión igual a nivel químico de una hormiga a otra hormiga, tomaría su tiempo esa transmisión química. ¿Me explico? Porque hay un emisor y un receptor químico. Pero no es tan así, no es tan lineal la cosa. Y eso es algo que todavía no logran entender bien en sus estudios. Igual el tema de lo que sucede con los cardúmenes, con todos los que están de esta manera interconectados, ¿no? O el funcionamiento mismo del cerebro como tal, ¿sí? Por eso decía que una hormiga solita pierde esa conexión con todo y está perdida, ¿sí? Marcelo no tendrá que ver la mirada procesal, como para comprender en estos sistemas en el que estamos y la conexión con otros sistemas, cómo se dan esas estructuras. Claro, Entonces tiene que ver con la podemos visión ver procesal, en esa justamente. mirada procesal. Entonces, si nosotros tenemos como esa intención de ver esa composición, relación y proceso, podemos tratar de comprender el movimiento que se da en esas estructuras, ¿no? Así Porque es, vamos a entablar esas nuevas relaciones intelectuales que nos van a abrir el intelecto, nos van a dar otro panorama. Entonces, creo que la mirada procesal es muy importante para comprender los diferentes sistemas en los que estamos inmersos. así es, justamente. Sí, sí, sí. Sí, eso permite ver justamente una visión más amplia de los... Más amplia y Ajá, no necesariamente somos parte del todo, aunque no aparentemente no seamos iguales, pues cada uno tiene su propia condición o característica.
Así es. Y eso nos hace ser ese todo, como estamos en este momento, ¿no? Pero nuestra mirada bueno, a mí en lo personal no me permite abrirla y comprender todo ese mundo, ¿no? Como las estrellas, como las hormigas, como los árboles, como que somos parte de todo este proceso de vida y de evolución que estamos presentes. Así es. Justamente, Mirna. Somos como una orquesta sinfónica, dijo Mirna. Claro, pero aquí no hay un director, somos el propio director, creo yo, ¿no? Que estamos en ese proceso y buscando esas conexiones superiores, o intencionándolas, o Claro. profundizándolas, no sé. A Al veces menos no hay entramos un en... director que veamos. ¿Perdón? Al menos no hay un director o directora que veamos. Claro, porque sabemos que hay energías superiores que de Claro. alguna manera las conectamos, pero si yo no las conecto, si yo no las profundizo, pues ese director sigue actuando en la sombra, ¿no? Y la falta de conexión con el director hace que esto sea una cacofonía en este momento. Así es. Claro. Y a veces estamos en sintonía y producimos una bella sinfonía y otros momentos totalmente... Claro. Ahí es donde me parece que se une el tema de este yo superior o guía, no sé cómo le dicen ustedes, en donde se produce una mejor simbiosis, ¿no? Cuando eso ocurre es como que la orquesta Claro, claro, claro. funciona así Exactamente. Claro, esa orquesta correctamente. empieza a tener una armonía y una música Armonía. conjunta, ya no son Es. instrumentos aislados, Claro, ya claro, empieza a claro. haber armonía, empieza a haber pues otro tipo de expresión, ¿no? Seguro, Empie- imagínate el empie- guía, se está volviendo loco. Por acá, no, ¿cuándo nos vamos a escuchar? Claro, Sí, así es. interesante. Muy bien, muy bueno. Entonces, convirtámonos en instrumento donde el gran guía universal interprete esa hermosa melodía llamada vida. Claro. Y permitamos que ese director se exprese también, ¿no? Escuchándonos a nosotros mismos. Claro. Y escuchando a los otros también para empezar a crear esa sintonía externa también, para que su interno pueda expresarse en lo externo también, ¿no? Así es. Sí, esto, ¿cómo se llama? Yo lo uno con esto que comentó Marcelo ay, como dijiste, Marcelo, las partículas, el tema de las partículas que se Ah, el unen. entrelazamiento cuántico. Claro, yo creo que ahí es donde va, con el otro va el tema, podría ir el tema del entrelazamiento cuántico, según en qué nivel estemos, me parece, no sé, es una cuestión que manejo ahí, que podría ser, porque vieron que a veces nos podemos comunicar con los demás sin lo cotidiano de la palabra, con una mirada, con un estar, con hacer a la vez lo mismo, encontrarnos en un mismo lugar, en un mismo momento, ¿no? O estar pensando en alguien y ese alguien estar pensando en nosotros o encontrarnos. Entonces, en esa comunicación tan sutil que todavía no estamos entendiendo, supongo que por ahí están las leyes del entrelazamiento cuántico o algo parecido. Sí, sí. Sí, Antonio. Es posible que esto que diga Raquel sea como una especie de red micelar y sea la mente universal. Y seamos parte de esa mente universal y por eso estamos todos conectados. Sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, un abrazo grande con todos, con todas. Abrazo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Muy lindo, muy Gracias. lindo. Bonito. La terraza se puso a pensar. Muy bien. Gracias. Nos Gracias, conectamos muy la lindo. próxima. Nos Nos vemos la vemos. próxima. Bueno, Paz, no sé, fuerza y ¿podré escuchar alegría. mañana? Nos vemos mañana. Abrazo, buen Abrazo. comienzo de mes. Bye. Abrazo a todos.